lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 12 minutos. Más adelante, Juan Fernando Flores, el coordinador del Bloque de Acuerdo Nacional, asambleísta del Movimiento Creo, con su postura. Ellos hablan de que algunos sectores políticos y sociales pretenden desestabilizar al gobierno del presidente Lasso. Y hablando de aquello, ayer hubo un pronunciamiento del Frente Unitario de los Trabajadores con sus filiales y otras organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, que han planteado para el 14 de marzo próximo una movilización de carácter nacional. Vamos a ver cuál es el alcance justamente de esa movilización de carácter nacional. Y han hecho cuestionamientos y críticas al presidente de la República y han planteado que la Asamblea debe llevar a juicio político al presidente de la República. Sustentemos y profundicemos justamente en esos señalamientos y en esa postura del Frente Unitario de los Trabajadores, la presidenta de turno del FUT, además presidenta de la CEOLS, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, está con nosotros Marcela Arellano. Marcela, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Estimado Fabricio, Belkis. Es un poco difícil el nombre de Belkis. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Con un poco de frío, no ha salido el sol, estamos con una mañana lluviosa. Sí, así mismo, totalmente nublado. A ver, Marcela, ¿cuál es el alcance de lo que ustedes anunciaron el día de ayer? Plantean una movilización para el 14 de marzo. ¿Qué implica eso? Efectivamente, nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, hemos planteado dos momentos de movilización. Una, nos adherimos al movimiento de mujeres que está convocando una movilización y jornadas de acción en torno a el 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo poniendo en el centro el tema del trabajo de las mujeres. Y un segundo momento es la movilización del 14 de marzo. El 13 de marzo conmemoramos una jornada más, un año más de existencia del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y uno de los puntos centrales para el FUT es la defensa del IES. Entonces la jornada de movilización será para eso, ¿no? Para defender el IES, para demandar políticas públicas en torno a mejoramiento del trabajo. Si no hay trabajo, si es que no se incorpora a mujeres y a jóvenes al empleo pleno, al empleo adecuado, no habrá incrementos de aporte al IES. Entonces eso implica que tendremos desmejoramiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces estamos demandando esas dos cosas fundamentalmente, pero también hay una demanda generalizada del país, una demanda que implica, que le exige al gobierno su salida. El gobierno se ha quedado sin capacidad de gobernabilidad, estamos en un país que no ha logrado inversión, estamos en un país con un gobierno que no ha logrado solucionar los principales problemas de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, ¿no? Estamos afrontando un momento de profunda crisis política y económica agravada por el incremento de la delincuencia, y somos las mujeres, los trabajadores, los que más experimentamos ese momento de delincuencia. Pero además se han descubierto casos de corrupción, un gobierno vinculado con hechos de corrupción, vinculado con aportes de dineros mal habidos, no es posible que siga gobernando, ¿no? Todo eso implica que en el país no tengamos gobernabilidad y que es necesario que el gobierno dé un paso al costado. Hay múltiples formas para que esto ocurra, ¿no? Múltiples formas constitucionales. Nosotros no estamos desestabilizando al país. Nosotros creemos que es necesario que el Ecuador tenga una salida y una salida democrática, que no implique que pongamos el cuerpo los ecuatorianos para movilizaciones y que salga en una jornada de movilización, de paro o de huelga, sino a través de un proceso democrático de la Asamblea, ¿no es cierto? Justamente, a propósito de esas salidas democráticas, ¿cómo vieron ustedes toda esta investigación que llevó adelante la Asamblea Nacional, lo ocurrido este fin de semana y la intención de llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso? Esa es una posible salida, ¿no es cierto? El juicio político, y que sea calificado el juicio político a través de la Corte Constitucional, que se realice efectivamente el juicio político y pueda salir, ¿no? Las denuncias de hechos de corrupción del gobierno son evidentes.
Hay indicios, fuertes indicios, que no solamente tiene que actuar, digamos, la Asamblea, sino también la Fiscalía, porque es necesario darle a este país un respiro de honestidad y de que estamos buscando luchar contra la impunidad, ¿no? Cuando ocurren estos hechos de corrupción, recordemos, en épocas pasadas, ¿sí? y se ha cubierto, se ha evitado que haya sanciones, deriva en una suerte de cascada. Si están corrompidos las cabezas de la nación, sí, es posible que la corrupción entonces sea vista como normal. Pero ustedes mencionan específicamente dentro de esa corrupción que usted señala al presidente de la República. Sus personajes más cercanos están... Hablamos de su cuñado. Por supuesto, las personas, sus familiares están incluidos en estos hechos. ¿Pero y el presidente? Pero para eso es necesario la investigación, es necesario que se aperturen. No hemos visto apertura del gobierno para que se investigue la corrupción. Por ejemplo, el hecho de que le haya quitado a la fiscal general, la policía que estaba encargada precisamente de acompañar estos temas de investigación, es evidente que intenta ocultar algo, ¿no? Entonces no ha habido apertura del gobierno que permita precisamente investigar a sus familiares, a la gente que está involucrada en hechos de corrupción. Revisábamos una nota periodística antes ya o al inicio de este informativo que daba cuenta que varios analistas sostienen que la intención de diferentes sectores es un poco calentar el ambiente para provocar de parte del presidente de la República una muerte cruzada. Sería preocupante de que vayamos a una muerte cruzada, porque eso implicaría alrededor de 6 meses, un año, que el gobierno pueda gobernar con decreto, que pueda gobernar sin asamblea, que pueda gobernar, que se convierta en dictador, ¿no? Eso sería más grave para el país, porque de hecho el gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas. Ha tenido más de casi alrededor de 2 años y no ha logrado consensos, no ha logrado diálogos con ningún sector. En este momento prácticamente está abandonado, no tiene gobernabilidad, no tiene asambleístas, no tiene diálogo con ningún sector, y eso es realmente preocupante. No hay gobernabilidad. Ustedes como FUD han, en los casi 2 años de mandato del presidente Moreno, del presidente Lasso, ¿han hablado con el presidente directamente? ¿Han tenido algún encuentro con el presidente? Sí, me parece que 2 veces el Frente Unitario, ¿no? Para trabajar. Usted no era presidenta todavía. En ese momento no era. Desde que usted es presidenta, ¿no han podido hablar con el presidente? No hemos podido hablar. ¿Han tratado de hacerlo? No hemos tenido acercamientos, porque de hecho nosotros solicitamos, cuando yo ingresé a la presidencia, solicitamos primero tratar los asuntos del IES. No fue posible tratar los asuntos del IES. Lo que ocurrió es que el gobierno se tomó el IES tanto con Ortega como con Gómez, ¿no? Entonces no ha habido voluntad política. Nosotros hemos expresado la voluntad política de, avanzar un proceso de fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese es un tema para nosotros muy importante. Hemos planteado también desde hace más de un año o 4 meses, que se presentó el proyecto de ley de Código Orgánico del Trabajo, ¿no es cierto? En torno a eso estábamos dialogando con el gobierno, pero el gobierno se levantó de la mesa y los acuerdos que se fueron generando allí no se han cumplido. El Ministerio de Trabajo sigue entorpeciendo los procesos de defensa de los trabajadores, ¿no es cierto? Los procesos de contratación colectiva, tenemos varados procesos de contratación colectiva, tenemos pliegos de peticiones allí que tienen 3 y 4 años, que permanentemente les cambian a los inspectores. O sea, digamos, desde lo más básico, ¿no? Desde el ejercicio básico de defensa de los derechos que se hace en la institucionalidad, en el Ministerio de Trabajo, no es posible que hayamos logrado acuerdos. Mucho más en lo macro, ¿no? En lo macro no ha habido proceso de diálogo con el movimiento sindical. El gobierno tiene sus centrales sindicales que incluso participan dentro del Consejo Nacional Electoral. De la Central Unitaria de Trabajadores. Así es. Ya, y hay un divorcio del FUD con la CUT. ¿El FUD no reconoce a la CUT? Yo les recuerdo que la CUT fue constituida en un proceso de división desde el piso 12 del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo de ese entonces,
junto con otros dirigentes, constituyó esta central unitaria. Esta central unitaria nace con el proyecto de apoyar al gobierno de turno de ese entonces y ha ido apoyando a todos los gobiernos de turno. Les recuerdo que en el gobierno de Rafael Correa se implementó, se decretó esta ley de justicia laboral, ¿no es cierto?, mal llamada justicia laboral, que sacaba el 40% del aporte del Estado al IES, y eso termina afectando al IES, ¿no es cierto? Luego, con el gobierno de Moreno apoyaron varios decretos, varios reglamentos que flexibilizaban las relaciones de trabajo, sobre todo en el trabajo agrícola. Y ahora están apoyando al gobierno de Lasso. Apoyaron también la ley de apoyo humanitario. Esta ley de apoyo humanitario que ha dejado en la indefensión de los derechos. Los jóvenes, las mujeres que están siendo contratadas, en este momento están siendo contratadas a través de trabajo precario, a través de la ley de apoyo humanitario. Fíjese, ya hemos superado yo no sé si hemos superado la pandemia, pero digamos, el trabajo ha vuelto a la normalidad. ¿Sí? Estamos en momento también de recuperar la normalidad en la norma laboral, ¿no? Y el gobierno, el año pasado, cuando la Asamblea derogó la ley de apoyo humanitario, el gobierno lo que hizo fue vetar la derogatoria. Eso implica que esa ley sigue vigente, por lo tanto que los derechos laborales siguen siendo conculcados. ¿Sí? Entonces, desde los intereses particulares del movimiento sindical, desde los intereses de la clase trabajadora, no nos conviene que el gobierno banquero, que el gobierno de Lasso siga en el poder. ¿Ustedes ya no le creen al presidente Lasso? Creo que los ecuatorianos no le quieren. Pero ustedes en particular, el Frente Unitario de los Trabajadores, ¿consideran que el presidente Lasso no tiene credibilidad? El presidente Lasso no ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos, no ha tenido la capacidad de gobernar y por lo tanto no tiene tampoco la capacidad de continuar y de llevar adelante un proceso democrático en el Ecuador. Luego de eso, ¿qué? Le pregunto. Es evidente el malestar colectivo entre la ciudadanía respecto de la gestión de este gobierno, creo que muchos lo compartimos y me incluyo. Pero, por ejemplo, aquí le preguntan cuáles son las alternativas luego de una eventual destitución del presidente de la República. ¿Qué cambia con eso? ¿Qué expectativas se tiene de darse ese escenario? Lo que implicaría es que la persona que asuma la presidencia pueda llamar a un diálogo nacional y podamos entrar en un proceso de acuerdo nacional que posibilite poner en discusión los temas del trabajo, los temas de la seguridad social, los temas de políticas para eliminar la violencia y la delincuencia común y organizada, ¿no? Y pasos para asegurarse la lucha contra la corrupción, asegurarse la lucha contra la impunidad, ¿no? Me parece que esos son los elementos necesarios en este momento para que el país entre en proceso de desarrollo. Desarrollar el aparato productivo, políticas que nos permitan fortalecer el aparato productivo, fortalecer las MIPYMES, que es allí donde está concentrado el empleo. A ver, yo quiero entender algo. Ustedes plantean la salida del presidente. ¿Por la vía de un juicio político o por qué vía? Hay varias vías. ¿Cuáles son esas vías? La renuncia del presidente, ¿no es cierto?, asume el vicepresidente por la vía del juicio político. También asume el vicepresidente. Asume el vicepresidente. Sería muy grave que sea a través de esta forma digamos, de dictadura que se plantearía durante unos meses, que es la muerte cruzada. ¿Y ustedes creen que el vicepresidente asumiría esa responsabilidad y todo aquello que usted ha descrito que se espera que asuma un nuevo mandatario? ¿Creen que el perfil de Borrero? Yo creo que lo peor que podemos tener es continuar con un presidente incapaz. En este momento, Lasso ha demostrado que es incapaz de cualquier cosa en el país. Fíjense que el país está ubicado en riesgo país más abajo que Guatemala. Somos un país con mayor riesgo que Guatemala, que son los países, digamos, periféricos, ¿no es cierto?, que han tenido mayores problemas en el mundo. Pero Ecuador está ubicado, digamos, con un riesgo país más, no más bajo, más elevado que estos países, ¿no?, que tradicionalmente son países bastante inestables, muy corruptos, y el Ecuador está en ese escenario. Ahora, me llama la atención algo, porque
la Constitución establece algunos mecanismos. Establece el juicio político, que es una capacidad constitucional de la Asamblea, por supuesto. La propia Constitución y normas secundarias establece requisitos para llevar adelante el juicio político contra el presidente. No es que se le puede enjuiciar al presidente de la República por la causal de incumplimiento de funciones como se enjuicia políticamente a un ministro de Estado. Hay unos requisitos y se requiere el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Hay también la posibilidad de que la Asamblea destituya al presidente de la República. Hubo un intento en junio del año anterior, hubo 80 votos, faltaron 12 para que destituyan al presidente de la República por la vía de la aplicación del 130 de la Constitución invocando la causal de conmoción interna. Pero también hay la vía de la denominada muerte cruzada, como se le llama popularmente, que es la capacidad del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional por una vez y convocar anticipadamente elecciones. Si todos estos son mecanismos constitucionales, aunque puede alguno de ellos no gustar, ¿por qué ustedes consideran que este tercero que acabo de mencionar, la capacidad del presidente para disolver la Asamblea, lo haría dictador si la propia Constitución le permite esa prerrogativa? Además de que, digamos, no es que el presidente puede hacer lo que quiera. El presidente puede gobernar vía decreto en materia económica, pero esos decretos deben ser avalados por la Corte Constitucional. Yo quisiera entender por qué ustedes este elemento lo señalan como un sinónimo de dictadura. Marcela. Porque hay preocupación, gobernaría por decreto, ¿no es cierto? Sin una asamblea de por medio, sin obstáculos de por medio, y eso sí lo convierte en un dictador durante un tiempo. Yo creo que eso hay que evitar, ¿no es cierto? Creo que el presidente Lasso debería reflexionar lo que está pasando en el país. Como le digo, él llama a un diálogo nacional y a un acuerdo nacional cuando ya ha agotado todos los mecanismos, ¿no? Cuando en la Asamblea no ha sido capaz de constituir o de dialogar desde allí, desde ese sector, desde sus asambleístas con los sectores sociales, cuando no ha sido capaz de resolver los grandes problemas de empleo, de producción del país, cuando la gente está en una situación de vulneración frente a los temas de violencia y de delincuencia, ¿no es cierto? El país realmente está sufriendo una situación de una crisis múltiple que se evidencia en todos los niveles, ¿no? Es necesario buscarle una salida al país. Una salida democrática es precisamente la renuncia del presidente Lasso o la convocatoria de elecciones. En este momento es necesario buscarle una salida democrática al país, ¿no? Yo creería que es evidente que el presidente no va a tomar la decisión de renunciar. Habrá que ver qué pasa con estas intenciones de llevarlo a juicio político y demás. Pero esta movilización que han convocado para el 14 de marzo, ¿en qué derivará? Porque una cosa es, sí, en efecto, salir a rechazar todo aquello que está mal o que se concibe como una mala gestión por parte del presidente de la República, pero luego de eso, ¿qué? Y pregunto esto además porque desde el gobierno se ha señalado que lo que existen son intentos de desestabilización. ¿Quedará únicamente como una movilización en esa jornada del 14 de marzo? ¿Se unirán eventualmente a estas jornadas de movilización del sector indígena? ¿Qué es lo que se ha previsto en ese sentido? El Frente Unitario de Trabajadores el 14 de enero tomó una decisión, declararse en movilización permanente en defensa del IES y en defensa del trabajo, contra la corrupción y contra la delincuencia. Esos son los 4 puntos que nos juntan en este Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros vamos a asumir esa tarea. Hemos estado en movilización. Es una movilización que iniciará a las 4 de la tarde y que culminará como a las 6 de la tarde. Eso no es ningún intento de desestabilización. O sea, eso es una movilización legítima que está dentro de los parámetros legales, constitucionales, de defensa del derecho a la protesta, etcétera. Nosotros estamos enmarcados en la ley. Estamos haciendo un llamado, obviamente, al gobierno para permitir la gobernabilidad en el país, para que salgamos de esta crisis. Nosotros esperamos que escuche el gobierno. Es necesario para el país llegar a un acuerdo nacional y el gobierno no tiene la capacidad de asegurar ese acuerdo nacional. Marcela, un par de cosas y a propósito de la interacción que tenemos con nuestra audiencia. Acá me escriben y me piden que le pregunte si se puede dialogar con alguien que no quiere participar en un diálogo, refiriéndose a ustedes, y cuál ha sido la contribución del FUT a la gobernabilidad. Nosotros hemos presentado proyectos de ley, hemos presentado propuestas, hemos presentado
ahorita vamos a entrar a una discusión sobre el fortalecimiento precisamente de este sector, de las MIPYMES. Nosotros estamos acercándonos con el sector que sostiene el empleo en el Ecuador, porque es necesario efectivamente llegar a procesos de diálogo. Hemos tenido diálogos con el sector empleador en torno a la defensa de la seguridad social. Fíjese, el gobierno no nos ha querido escuchar, pero el sector empleador sí, y nos hemos juntado en torno a la defensa de la seguridad social con 4 puntos. 1, la gobernabilidad del IES. Consideramos, empleadores y trabajadores, que la gobernabilidad del IES ahorita es absolutamente deficiente, que no es legítima, que el representante de los afiliados y de los jubilados no representa efectivamente a este sector, sí, que no hay, con este tipo de estructura del directorio del IES, no hay posibilidades de levantar y de lograr sustentabilidad a esta importante institución que no solamente brinda servicios a afiliados y a jubilados, que brinda servicios a las familias, que sostiene económicamente al país. Segundo, el tema de lucha contra la corrupción. Tercero, el pago de la deuda del Estado al IES, el pago de la deuda de los morosos al IES. Y tercero, cuarto, brindar servicios públicos de calidad. Fíjese, sí hay cómo llegar, sí hay cómo dialogar, necesitamos espacios de diálogo entre los sectores sociales. ¿Ustedes apoyaron al presidente Lasso siendo candidato en 2021? No, en el caso de las CEOLS no. En el caso del Frente Unitario de Trabajadores, en el caso de las CEOLS no. Y los compañeros plantearon dejar en libertad a sus afiliados y a sus militantes en segunda vuelta. Me parece que en primera vuelta varias centrales sindicales estuvieron apoyando a Yacu Pérez, ¿no? En segunda vuelta se dejó en libertad a los afiliados a las centrales sindicales. Y una cosa más que acá me plantean como inquietud, me parece interesante, a propósito de la convocatoria que se anunció ayer. ¿Ustedes qué van a hacer frente a la convocatoria para integrar el Consejo Directivo del IES, este proceso que debe instrumentar el Consejo Nacional Electoral? Tomando en cuenta el último antecedente, que el señor Richard Gómez se benefició de una acción de protección que entiendo no ha sido resuelta a nivel del Tribunal Superior de la Provincia de Los Ríos. El señor finalmente asumió el cargo, incluso pese a la oposición de la Superintendencia de Bancos, pero se benefició de esa acción de protección. ¿Ustedes qué van a hacer frente a lo que se viene? 2 cosas. La una, vamos a plantear, estamos en proceso de apelación para que salga Richard Gómez, porque efectivamente llegó ilegítimamente, ilegalmente a ocupar esa vocalía. Segundo, nosotros hemos planteado, el día de ayer en reunión se resolvió, el Frente Unitario resolvió solicitar al CNE se convoque con anticipación. Ellos han convocado para el mes de noviembre, está la convocatoria para el mes de noviembre. Nosotros creemos que el proceso debe desarrollarse antes, máximo hasta mayo. En mayo debemos tener un directorio conformado legítimamente. Pero ¿cómo van a hacer con la presentación del candidato o de los candidatos, tomando en cuenta el antecedente último? Vamos a seguir el procedimiento. Vamos a seguir el procedimiento. El procedimiento que plantea la ley, la norma y los reglamentos expedidos por el CNE, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la mayoría, fíjese, nosotros hemos llegado a acuerdos con otras centrales sindicales que no tradicionalmente llegamos a acuerdos, ¿no? Se conformó este colegio mayoritario conformado por 10 organizaciones, 10 centrales sindicales históricas que no fueron conformadas a último momento, no fueron registradas a último momento, ¿sí? El Frente Unitario de Trabajadores está dispuesto al diálogo y lo hemos demostrado permanentemente. Quien no ha asumido el reto de diálogo es precisamente el gobierno. Quien ha hecho lo que ha tenido su voluntad es el gobierno. Entonces, por eso estamos reclamando en este momento, ¿no? Correcto. Marcela, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Yo finalmente les pediría a las mujeres que nos movilicemos, que mañana es una jornada particular para nosotras, que es necesario levantar la defensa de los derechos de las mujeres. Somos más del 50% del Ecuador, sin embargo, solamente llegamos al 26.5% de trabajadoras vinculadas al empleo adecuado. Somos nosotras las que estamos en mayor situación de vulnerabilidad y precarización. Por eso la movilización es efectiva y es necesario que expresemos esta situación y este problema en la calle. Una cosa adicional, ¿la movilización del próximo 14 de marzo será todo el día o será a partir de las 4 o 5 de la tarde la concentración? ¿Cómo lo van a hacer?
La jornada de movilización es a partir de las 4 y 5 de la tarde, pero como están convocados otros sectores y los otros sectores estarán en defensa del IES desde la mañana, ¿no? Correcto, Marcela, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. También le quiero agradecer a José Villavicencio que ha estado escuchando esta entrevista, también dirigente de una de las centrales sindicales y nos dice, ¿no?, que el gobierno de manera unilateral se levantó del diálogo sobre la mesa laboral y de seguridad social. Eso nos cuenta José Villavicencio. Gracias, José, por su aporte. Y gracias también a la presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores, Marcela Arellano, que ha estado con nosotros explicándonos lo que van a hacer mañana miércoles 8 de marzo y la jornada de movilización prevista para el próximo 14 de marzo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.